Estoy muy contento de tener a esta invitada que no hace falta realmente presentar. Está con nosotros Margot Glantz, quien, bueno, ha sido galardonada con una infinidad de premios de literatura. Margot Glantz es una gran académica, investigadora, escritora. Ella recurre mucho al texto experimental y, y particularmente un tema al que ella acude suele ser el cuerpo. eh, y no nada más el cuerpo, sino que ella utiliza dos herramientas fundamentales que son la literatura y la filosofía para poder hacer un entramado que a mí me parece maravilloso, el resultado, ¿no? Y se puede ver en algunos de sus libros. Tengo dos por aquí. Uno de ellos es el de La cabellera andante, que bueno, es un libro buenísimo en donde ahonda particularmente en la historia de la literatura, en relación con esta parte del cuerpo que es el cabello, ¿no? Es un libro que requiere de muchos años de investigación, de mucha atención, y además la forma en la que lo llega a concretar es excepcional. Y su más reciente libro que también tengo por aquí es Cuerpo contra Cuerpo, de la editorial Sexto Piso, y bueno, pues la edición está a cargo de Ana Negri. Entonces, es una escritora maravillosa que, bueno, a sus 91 años es de una lucidez sorprendente y que nos aporta a la población joven y en general a las letras hispanoamericanas un regalo de la literatura. Muchas gracias, Margo, por aceptar esta entrevista. Muy amable por todo lo que ha dicho y me da gusto estar conversando con usted. Muchas gracias, Margo. Pues bueno, me gustaría comenzar esta entrevista para hablar acerca de los cuerpos, del cuerpo transgénero, del cuerpo no binario, en dónde se encuentran estos cuerpos en la literatura y en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, bueno, usted ha sido una gran investigadora de Virginia Woolf, ¿no? Y en otras entrevistas ha mencionado también esta novela de Orlando, que me parece que pudiera venir a conversación, pero bueno, me gustaría saber su opinión sobre en dónde se encuentra el cuerpo transgénero y no binario en la literatura y en el mundo contemporáneo. Bueno, mire, yo no tengo demasiadas referencias sobre dónde se encuentra el cuerpo no binario y transgénero. Tengo idea, por ejemplo, de un libro que ha tenido bastante éxito de una argentina que es transgénero, Camila Sosa Villada, Las Malas, ¿no? En donde ella hace un trabajo sobre los travestis, la prostitución de los travestis y la conversión en mujer de ese personaje que es ella, es autobiográfico. Pero he leído mucho últimamente respecto a los no binarios, es decir, aquellos que no aceptan ser ni de un sexo ni de otro. Y me gustaría mucho pues hablar de Orlando, en donde precisamente no se habla de esto, pero creo que es un antecedente muy importante que ahora hay que tomar en cuenta. Es decir, en Orlando lo que se plantea es un hombre que transcurre por varios siglos de la cultura inglesa, sobre todo, porque a Virginia Woolf le preocupaba demasiado y de una manera muy especial la tradición inglesa, aunque eso no quiere decir que no se ocupara de otras tradiciones, pero por ejemplo en un cuarto propio y en Orlando, pues la tradición inglesa es la que un hombre que atraviesa varios siglos, hace un recorrido histórico importante, pero al mismo tiempo un recorrido sobre los cuerpos que de repente pasan, es el cuerpo masculino que de repente se cuenta convertido en un cuerpo femenino. Es decir, ella trabajaba mucho la idea de la androginia, es decir, que hay siempre dos sexos o hay personajes o seres humanos en donde los dos sexos están presentes. Y grandes escritoras anteriores a Virginia Woolf, por ejemplo, la española María de Sayas, que escribió poco tiempo después de Cervantes, que escribió novelas ejemplares, decía justamente
que el sexo, que las mujeres, que el alma no tenía sexo, que era andrógino. Y lo mismo decía Sor Juana, que a ella no la podían buscar como mujer porque estaba en el convento y que en realidad el alma no tenía sexo. Entonces el alma tenía los dos sexos, hombre y mujer al mismo tiempo, es decir, que era andrógino. Quizás eso, de alguna forma, aunque no se tome en cuenta directamente, tiene que ver con la tradición que inauguró Virginia Woolf, especialmente con Orlando, que es una novela que ella escribió y que tiene un elemento autobiográfico. Ella tenía una relación sentimental, casi incorpórea, diría yo, con Vita Sackville West, porque uno encuentra algunos comentarios de Vita a su propio marido, Nicholson, hablándole de su relación con Virginia y diciéndole que no va a ser muy importante la relación sexual porque Virginia es muy frágil y que no quiere alterarla. Entonces, es más bien una relación en donde esa idea de Virginia Woolf de que hay seres que pueden albergar dentro de sí dos sexos, tiene que ver con ella, porque ella tenía una relación muy importante con su marido, que fue importantísimo también para ella, fundamental, pero al mismo tiempo una relación, creo, bastante asexuada. Ujú. Sí, y me parece muy importante rescatar esto que usted menciona con respecto a los dos sexos presentes, ¿no? El concepto de la androginia, que, bueno, María de Sayas decía que el alma es andrógina y me gustaría conocer su percepción del cuerpo andrógino en la actualidad, traspolándolo un poco de la literatura a la realidad. ¿Cuál es su percepción sobre el cuerpo andrógino? Bueno, habrá algunos seres humanos que nacieron teniendo los dos sexos físicos, pero no es muy abundante. Es abundante la escultura, la representación escultórica del andrógino en la antigua Grecia y la antigua Roma, y algunas reproducciones posteriores a lo largo de los siglos, en donde aparece un personaje generalmente de espaldas, que tiene medio oculto, medio escondido de una manera pues misteriosa los dos sexos. Ujú, Pero que los dos sexos aparezcan en un solo ser humano no es muy habitual. Es como una especie pues, de fenómeno. Sin ujú, embargo, aparecen las predilecciones sexuales, las preferencias sexuales, en donde hay quienes tienen los dos sexos o que prefieren, aunque tengan cuerpo de hombre o de mujer, convertirse en lo contrario, es decir, en el otro sexo. Y habrá como ahora recientemente los no binarios, los que no quieren pertenecer ni ser hombres ni ser mujeres directamente, o serlo de repente uno o lo otro, o tener una especie, no de tercer sexo, porque el tercer sexo generalmente se atribuía a la homosexualidad. ujú, ujú, Y estos personajes no binarios, que todavía es un concepto curioso, para mí por lo menos, ujú. que lo acabo de pues de entender profundamente todavía, no podría yo dar una opinión muy clara al respecto, pero sí es muy importante que realmente ni a las lesbianas ni a las homosexuales, y tampoco son transexuales, sino que mantienen una especie como de apertura física, apertura eh, física y emocional y también imaginaria Ujú. con un sexo que no es uno ni otro. Y me parece sumamente importante este comentario que usted menciona relacionándolo con las bellas artes, ¿no? Usted menciona, por ejemplo, a la escultura en la antigua Grecia. Y a mí también me gustaría proponer las pinturas hechas por Saturnino Herrán, ¿no? Esas pinturas en las que él también está mostrando una figura andrógina, porque no nada más era un Ujú. excelente pintor de la figura humana masculina, y femenino también, sino
que muchas veces en sus cuerpos, en los cuerpos plasmados en Saturnino Herrán, se puede ver esta mezcla de ambos, ¿no? Por ejemplo, en la pintura de la Tehuana, que la modelo fue su esposa, pero realmente observando los detalles no se alcanza a distinguir si es un hombre, si es una mujer, y así es bellísimo, ¿no? O sea, esta mezcla, esta androginia es muy bonita per se. Y bueno, era solamente otro ejemplo que me gustaría hablar, ¿no? Sobre ese vínculo que existe entre las artes y la androginia, que también siempre están presentes, no solamente en la pintura, en la escultura, sino también en la literatura. Digamos, por ejemplo, piensa ahora en Thomas Mann, en La muerte en Venecia, en el bello Tazio, Ujú. y cómo en un momento dado la adolescencia puede ser un momento muy importante en donde los sexos todavía no están determinados, ¿no? Y creo que ese personaje de Tazio, el enamoramiento que siente el, el, el ahorita olvidé el nombre del personaje, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero el amor que siente el personaje principal de la novela por el joven Tazio es un amor un poco indefinido, porque aunque es un chico, es un adolescente, en la adolescencia todavía no quedan muy claramente definidos los caracteres sexuales. Ujú. Y eh, hay una belleza maravillosa que es casi ideal, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, además es muy interesante el libro porque es el libro que trata de dos temas que ahora son fundamentales. Esta homosexualidad plural, digo, esta sexualidad plural que estamos viendo, que no se limita a 3 o 4 sexos, sino a multiplicidad enorme de variantes dentro de la sexualidad, aún dentro de las lesbianas, los homosexuales, los no binarios, los transexuales, etcétera. Es unas formas diferentes de atracción, formas diferentes de usar el cuerpo, etcétera, ¿no? Que es todavía muy interesante analizar y que creo que no está siendo analizada del todo, pero está sucediendo. Es un hecho que estamos viviendo, algo muy significativo en la relación con los cuerpos, ¿no? Que en principio habría dos sexos desde el punto de vista biológico, Ujú. pero que culturalmente hay muchos sexos, ¿no? Y aún dentro de las categorías así de homosexualidad, Ujú. también hay muchas variantes, ¿no? Y ahora vemos que no solo hay variantes en la homosexualidad, que se decía que era el tercer sexo, sino que está la transexualidad y también está la no binariedad, ¿no? Sí, Que plantea muchas posibilidades, no únicas, sino muy polivalentes, ¿no? definitivamente. Es un libro en donde, además del amor que siente, por el amor que siente, la fascinación, la seducción que siente, que es una seducción que no se realiza en vivo, no Ujú. se realiza carnalmente, sino solo es una seducción visual, ¿no? Ujú. El placer de ver a un ser humano hermoso del cual se está enamorado, que Ujú. hace que el personaje principal desafíe algo terrible, el contagio, porque está en la muerte en Venecia, justamente hay una plaga, hay una peste, ¿no? Sí, Entonces él sabe perfectamente que ese amor es un amor que lo va a llevar a la muerte, y ¿no? es un amor que Entonces, también, debe, sí, sí, perdón, sí, adelante. diga, no, pues, Ah, usted diga. bueno, pues yo decía que también es un amor que, si no mal recuerdo, cuando lo leí decía, bueno, que el amante mayor lo retrataba, ¿no? Lo pintaba. Ajá, sí. Ajá, bueno. Ahora, hay, por ejemplo, toda una tradición griega en donde los jóvenes eran entrenados eran había una especie como de aprendizaje sexual, que era un aprendizaje homosexual, porque los hombres mayores tenían relaciones sexuales
con los jóvenes para introducirlos a la sexualidad y a la adultez, aunque esos jóvenes no fueran homosexuales, sino que que acababan casándose, teniendo hijos como todo el mundo, pero al mismo tiempo habían tenido una relación homosexual muy importante. Es importante también mencionar que las numerosísimas pinturas que aparecen en las diferentes vasijas griegas, el amor homosexual está muy presente, como también está presente en los frescos de los etruscos. Por ejemplo, en Italia, ¿no? En varios lugares, en Pestu, por ejemplo, hay unos frescos maravillosos y en algunos de ellos hay relaciones homosexuales y al mismo tiempo también con animales, ¿no? Entonces, es decir, es una relación muy plurisexual y plurimorfa. Sí, 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 definitivamente. Y me gusta mucho que resalte la existencia de estos jóvenes que en la antigua Grecia se solían llamar efebos, ¿no? Eran estos efebos que se iban a ejercitar a los gimnasios, que los gimnasios eran espacios públicos en donde los mayores iban a ver a estos jóvenes y ahí mismo seleccionaban a aquellos a los que se sentían más atraídos, ¿no? Porque había esta creencia de que bueno, que a través de una relación carnal entre el efebo y el adulto mayor, que era el sabio, se contagiaba el conocimiento a través de la relación carnal, ¿no? Eh, me parece maravilloso que lo traiga a la mesa. Hay un libro muy extraordinario que recomiendo mucho y que es uno de los libros sobre erotismo mejor pensados y más bellamente escritos, que es El sexo y el espanto de Pascal Quignard, Ujú. un escritor muy inteligente que debe tener como 70 años, pero que es un gran escritor que sigue produciendo enormemente y tiene ese libro que publicó en los años 90 sobre el sexo en la antigua Roma, pero hace un análisis también de lo que fue el sexo entre los griegos, es decir, en donde este tipo de relaciones no eran mal vistas, sino que formaban parte de la educación, de la paideia. Ujú. Ok, y gracias por esta recomendación. En alguna entrevista que precisamente de usted lo había escuchado y sí, suena como un libro maravilloso. Y justamente hablando de Roma, me recuerda también a esta figura, a este emperador romano, Heliogábalo, que fue un emperador romano que fue borrado de la historia precisamente por esta posición que él tenía, una posición transgénero y no binaria al mismo tiempo, pues este emperador incluso se considera como la primera persona trans en existir en toda la historia al ofrecer dinero a los médicos para que cambiaran su genitalidad, ¿no? Obviamente, pues en ese entonces fue profundamente rechazado por su abuela, por la guardia, y terminó pues en un final, murieron degollados y demás. Bueno, solamente pensé en traerlo a la mesa. A propósito de la biología que también estaba mencionando hace un momento, em, me, me traía a la mente que en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, en una reunión por Zoom también, mencionó usted una frase que me hizo mucho eco, que dice, el fanatismo produce nazismos. Esta frase, para contextualizarla, usted la mencionó a propósito del feminismo y del impacto en la sociedad, ¿no? Entonces usted dijo, el fanatismo produce nazismos. ¿Podría ahondar un poco más al respecto de esto? Y yo creo que las posiciones binarias, más bien maniqueas, de que solo hay blanco y solo hay negro, y optar por una, polarizando brutalmente el- la, la inteligencia y, y la, la- la, y, y-
Y la concepción de todas las cosas es terriblemente grave. Es decir, yo soy muy feminista, me parece fundamental el feminismo, es uno de los movimientos más claves en este momento, en un momento muy difícil que estamos viviendo, en donde todavía las mujeres están peleando por derechos fundamentales como es el derecho a su propio cuerpo, y donde vemos que las mujeres están siendo agredidas en todos los niveles, que desaparecen, de que son, desaparecen para convertirse en personajes de trata de blancas por la corrupción que permite que las mujeres se prostituyan de una manera obligatoria porque las raptan, las esclavizan y se utiliza su cuerpo de una manera nefasta, y también porque hay constantemente una violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, los asesinatos de mujeres por celos, por en los matrimonios, que eso estamos viendo constantemente en la pandemia, cómo esto está resurgiendo de una manera brutal. También vemos pues la pederastia, que es terrible, ¿no? Y también vemos cómo la violación es uno de los elementos más terribles de que estamos viviendo. Y ahorita tenemos un problema muy serio, porque un personaje de la política mexicana es nombrado, es candidato para un estado cuando está acusado por cinco intentos de violación y muchísimos más agravios que no han sido denunciados de una manera directa. Y ha habido pues, un movimiento muy inmediato, no solo de mujeres, también de hombres, pero principalmente de mujeres. Hemos visto también cómo pues, el problema que tienen las mujeres para que les permitan abortar, para que no las metan a la cárcel porque aborten, para que tengan derecho a decidir si quieren o no quieren tener hijos, ya sea utilizando métodos anticonceptivos, pero cuando no hay más remedio, utilizando el aborto como una solución no feliz, pero importante, porque si uno no puede tener un hijo, no quiere tener un hijo, o no está en condiciones de tenerlo, o el hijo puede nacer con defectos, o puede morir la madre, todo ese tipo de causantes, ¿y cómo es posible que no se les permita? Acaba de suceder esto en Aguascalientes, en donde el Congreso decidió que no iba a permitir de ninguna manera el aborto. Que vimos cómo pelearon en Argentina para conseguirlo, cómo pelearon en Francia hace muchísimo tiempo, porque fue en la década de los 70 del siglo pasado, para lograr que las mujeres pudiesen abortar. Entonces, no puede decírseme a mí que no soy feminista, pero siento que hay muchas cosas del feminismo a ultranza que lo entiendo, lo comprendo, pero no lo apoyo, que hace que haya unas mujeres, casi todas escritoras, que se pronunciaban en contra de la transfobia, es decir, de atacar a las mujeres que son transexuales y que han decidido dejar de ser hombres para convertirse en mujeres no son aceptadas plenamente como tales. Entonces, digamos, y eso también es una forma de, pues de terrorismo, ¿no? Y los terrorismos, es decir que todos los seres que provienen de una aparente raza, porque no es raza, como la judía, la gitana o lo que usted diga, hay que hacerlos desaparecer de la sociedad, y es verdaderamente aberrante. Yo estoy suscrita a a un Twitter que se llama eh, Auschwitz Memorial, en donde todos los días aparecen retratos de quienes han muerto en el campo de concentración. Permítame un segundo. Sí, 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 adelante. Estoy ocupada.
Estoy ocupada. Sí, sí. Es decir, a niños de 6 meses, de 3 meses, de 1 año, de 3 años, de 5, de 7, de 10, de 15, de 90 años, de 35, de todas las culturas este, prohibidas por los nazis, iban a dar al campo de concentración y morían de una manera atroz en la cámara de gas. Cuando uno ve esas fotografías de esos niñitos recién nacidos que van con sus padres al crematorio, es verdaderamente imposible de entender. Perdone, sí, Ujú. perdone. No, no hay problema. No digamos, Ujú. este, por eso pienso que hay muchos casos de acusaciones. Yo creo en las acusaciones de violación que hacen las mujeres. Es muy difícil que una mujer pueda ofrecerse a la, al escarnio público, como había sucedido hasta ahora, eh, para denunciar una violación que por lo general ha sido mal acogida, mal revisada, mal legislada. Pero al mismo tiempo siento también que con el Me Too ha habido casos extremos que son injustos y que no matizan y que no se dan cuenta de que hay muchas posibilidades de que lo que se está criticando, se está enjuiciando, no sea cierto, ¿no? Sí. Aunque eso no elimina en absoluto, por ejemplo, lo que yo pienso de un caso como el de Macedonio Salgado, o Ujú. Salgado Macedonio, Ujú. y muchos otros más, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y qué bueno que lo trae a la mesa, porque es sumamente importante resaltar bueno, como usted misma lo menciona, usted se declara feminista y eso es lo que necesitamos realmente, ¿no? En la actualidad, el feminismo ha traído visibilidad de esa violencia de la que antes a lo mejor sí se tenía, pero no se tenía como se tiene hoy en día, porque antes no se tomaban acciones concretas para poder cambiar el mundo, ¿no? Eh, y bueno, como en este caso de Salgado Macedonio, creo que la tecnología ha fungido un papel elemental para expandir ese reclamo, ¿no? En el caso del feminismo trans excluyente, pues sí, precisamente es estar volviendo a, a esos inicios de ultraderecha, a esa concepción del cuerpo y del género a partir de la biología, cuando realmente el género no se define por la biología, ¿no? El género va mucho más allá, es mucho más complejo que el sexo propio. Este, Digo, y- hay casos en que la biología es muy importante Ujú. y hay casos en que lo cultural es mucho más importante. Es decir, hay muchos matices, es muy complejo verlo binariamente, no me estoy refiriendo a los no binarios, sino Ujú. al maniqueísmo de la binariedad, Ujú. a que todo es así o todo no es así, y entonces atacar a todo aquel que disiente, la incapacidad de disentir, de aceptar la disensión, la incapacidad de aceptar la crítica, la incapacidad de aceptar ideas diferentes, me parece gravísimo Ujú. en Sí, sí, todos los niveles, definitivamente. políticamente, sexualmente, anímicamente, etcétera, ¿no? Definitivamente. Por eso creo que es de suma importancia, bueno, acudir a este libro en donde usted, bueno, Ana Negri hizo la laboriosa tarea, se dio a esta tarea de compilar estos ensayos, algunos son inéditos, en tres diferentes apartados, ¿no? Y creo que el poder dar ese espacio a el cuerpo y a la imagen del cuerpo desde diferentes perspectivas, es de suma importancia. Bueno,
no sé si le gustaría agregar algo más. Digo, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Me encantaría prolongarme por horas porque creo que platicar con usted es sumamente rico y podría ser interminable. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero me gustaría que nos concediera algunas palabras para finalizar. Bueno, me parece muy interesante y me da un gusto enorme que se haya publicado Cuerpo contra Cuerpo, porque es un libro que organiza de una manera diferente un pensamiento que he ido manifestando en mis escritos a lo largo de los años, ¿no? También hay otro libro que tampoco circula como apariciones aquí en México, porque lo publicaron en Argentina, que se llama El texto encuentra un cuerpo, donde hago un trabajo también que me parece importante sobre el cuerpo y sobre la mirada sobre el cuerpo femenino a lo largo de la historia de la literatura a partir del siglo XVII. Entonces, es un libro me parece importante y me gustaría que se distribuyera porque hago un análisis bastante profundo de varios casos y recorro pues una innumerable cantidad de literaturas, de textos literarios, en donde el tema del cuerpo es esencial, ¿no? Y también, bueno, pues mis escritos de ficción, el tema del cuerpo es primordial en todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya que me hizo usted esta entrevista, ya que estoy en el aire o estaré en el aire próximamente, pues quiero recomendar que si les interesa el problema del cuerpo tanto femenino como masculino y las diferentes concepciones del cuerpo, pues que lean estos dos libros míos y mis libros de ficción y mis libros de ensayo, bueno, todo lo mío. Y como usted ve, Todo lo soy un suyo. poco exagerada, pero bueno, ahí vamos. Es de suma importancia leer a Margot Glantz en la actualidad. Por ahí también, justo este libro me lo compré en la promoción que hizo Sexto Piso, junto con Coronada de Moscas, y se me fue el nombre del otro que compré. Aún Yo no lo también me estoy acuerdo, publicando. o por mirarlo todo nada veía. No, creo que no De era por sexto mirarlo todo. piso, de Ajá, de sexto Sexto piso, Piso. por breve herida. Por breve herida, sí, por breve herida. Y Mm. el que también nos hace mucha falta, que a mí me encantaría poder leer también, además de apariciones, es también este libro muy largo, como los títulos del siglo XVIII, La mujer que caminó con zapatos de diseñador, pero es más largo, me parece, ¿no? La mujer que anduvo por la vida con zapatos de diseñador, Sí, le doy la noticia que es importante para mí sí, y pues si a usted le interesa, también para usted, porque la editorial, ay, ¿cómo se llama? Ay, tienen una editorial muy mexicana ajá, que tiene el nombre de un poema de un libro de poemas de Vallejo, ajá, Trilce, la editorial sí, Trilce, va a publicar la historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador y saldrá muy pronto porque ya la contrataron. ah, Además, quiero decirle, cosa que a mí me enaltece enormemente, que en Chile van a publicar un libro que llevaba 40 años agotado y que tuve que pagar a cuenta de autor porque nadie me lo quiso publicar y que se llama 200 ballenas azules. Ese libro, que no se consideraba como publicable, como tampoco mi primer libro que se llama Las mil y una calorías, novela dietética, lo tuve que pagar a cuenta de autor porque ninguna editorial quería publicarme porque mis libros no eran canónicos ujú. y no podían colocarlos en ningún anaquel especial de las bibliotecas o de las librerías para venderlos. Y ahora, 40 años después, me parece maravilloso que en Chile lo publiquen en una edición pequeña de 1000 ejemplares, pero me parece una justicia poética muy maravillosa. Gracias. Por supuesto, y a mí precisamente me parece muy importante platicar con usted porque usted precisamente sale de estos cánones, de estos estereotipos desde la literatura, ¿no? Y eso es sumamente importante y a veces usted es el claro ejemplo de cómo esto tarda mucho tiempo y se dificulta poderlo llevar a lo público, poder
representarlo en un libro físicamente, como usted dice, el libro tiene un cuerpo propio, ¿no? Y bueno, y solamente para finalizar, la mujer que caminó, que anduvo con zapatos de diseñador por Trilce, ¿tiene algo adicional en comparación con la primera edición de Anagrama? No, me pidieron que escribiera yo un prólogo, pero no tuve fuerzas. Ujú, Creo que el libro se basta por sí mismo. Hay escritores que corrigen siempre sus libros y por ejemplo, José Emilio Pacheco o propio Sergio Pitola, generalmente corregían sus libros y ujú. bueno, las ediciones sucesivas de esos libros eran sucesiones corregidas. Yo corrijo poco los libros que ya publiqué, Ujú, porque siento que tuvieron su tiempo, tuvieron su sentido, tuvieron su creación, digo, se fueron gestando de una manera específica, que ya no puedo gestar ahora porque son de otro tiempo, de otra persona que soy yo, pero al mismo tiempo no soy yo. Entonces los dejo así para que la gente, si los quiere leer, haga sus propias conclusiones, ¿no? sí, definitivamente. ¿Y hay alguna fecha estimada para cuando ya llegue a publicarse? Se han tardado mucho la pandemia ha alterado totalmente los tiempos de todas las cosas Ujú, y los tiempos de los libros han sido eh, muy dañados, ¿no? Lo hemos visto con las librerías, las editoriales están en crisis, como muchos otros ámbitos de la cultura. ujú. Eh, Afortunadamente los libros se pueden trasladar y se pueden leer en casa, cosa que no pasa con el teatro, pasa con el cine a través de Netflix, etcétera, pero estamos confinados y los libros son una buena forma de vivir el confinamiento. Pero los libros se compran en librerías, ahora se compran por Amazon también, pero las librerías son una fuente importante para conseguir libros, porque uno no solo va a la librería a comprar determinado libro, sino a ver qué libros le pueden interesar a uno, porque tienen una cantidad muy grande de opciones. Entonces Ujú. yo creo que eso ha sido muy dañino para, para los libros. Y creo que pues es muy importante, muy interesante que a pesar de todo se sigan publicando los libros. Y eso pasa con Trilce, que tardaron en darme el contrato, tardaron en dar el visto bueno, y todavía no sé muy bien cuándo va a salir el libro. Probablemente en mayo, no sé. Ah, bueno, Voy pues, a preguntar. bueno, pues sí, Le y esperemos escribo. que sea pronto porque me imagino que una gran maravilla porque usted sabe mucho al respecto de la moda, sabe mucho al respecto de la historia, ¿no? Es una gran aficionada de la moda, yo también lo soy y sí, estoy seguro que voy a disfrutar muchísimo de esta obra de usted. Y bueno, ahora sí para cerrar, porque ya nos hemos prolongado mucho, pero es que le digo, no hay manera de cerrar con usted. Todo es tan vasta la información, la plática que se pueda seguir con usted. Eh, y bueno, este libro, el de la cabellera andante, además tiene muchas ilustraciones muy bonitas. Por ejemplo, esta que es con la que me encuentro ahorita, eh, que recuerdo que en algún creo que podcast mencionó que estas ilustraciones fueron hechas por estudiantes de la UNAM, me parece. Eh, no, no, las ilustraciones que están en la edición de Taurus, no, son de Alfaguara, no son las mismas que la primera edición que la publiqué en Océano, que eran ilustraciones que hicieron algunos de los eh, grandes pintores y ilustradores que trabajaban para Bellas Artes en el tiempo en que yo fui directora de literatura. Hicimos un periódico quincenal muy interesante que recomiendo mucho, aunque está totalmente agotado, que se llamaba El Guía de Forasteros, que estaba ilustrada que era del siglo XIX, empezada en 1836, y,
no, no, sí, o, o antes, ¿no? Sí, no, empezaba antes de la independencia y terminó porque no pude seguirla en 1836. Y entonces hay ilustraciones de la época del siglo XIX, pero también muchas ilustraciones modernas de esos grandes ilustradores, pintores, los Castroleñero, etcétera, que estaban trabajando en Bellas Artes y que habían, colaboraron para esa publicación que estaba yo haciendo en la dirección de literatura. Yo les pedía a algunos de ellos que hicieran algunas ilustraciones para el libro del cabello. Se conservaron algunas, pero cuando se hizo la reedición en Alfaguara, algunas de las ilustraciones no pudieron incorporarse y se pusieron ilustraciones que provenían de muy diversas fuentes. Y la que usted me acaba de mostrar era una ilustración de alguna revista del siglo XIX, porque el pelo ha sido peinado de muy diversas formas y ha sido un elemento fundamental en la cultura y en la religión. Sí, Lo vemos todavía en el mundo musulmán, religioso musulmanes, y también en el judío religioso ortodoxo, en donde las mujeres no pueden enseñar el pelo. Es más, muchas de ellas tienen que raparse, o las monjas que no podían enseñar el pelo, que tenían que cortarse el pelo para poder entrar a hacer novicias, y luego monjas de velo negro. y a, Es muy tradicional. sí, 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 sí. Y a propósito de esto que menciona, tomé una foto de un fragmento de este libro que dice, porque también está como compuesto por breves enunciados, ¿no? Minificciones en algunos momentos, por otros momentos aparecen fragmentos de poemas. Bueno, es muy interesante la composición de este libro y voy a leer dos, que uno de ellos dice, la pornografía necesita del pelo para manifestarse. El siguiente dice, el Talmud asegura que una joven puede casarse cuando le aparecen 3 pelos en la región púbica y 3 en la región axilar. A propósito de esto que comentaba. Sí, bueno, la manera en la que este libro está compuesto me encantó. Y también me parece de mucho misterio porque en esta última parte del libro en donde está compuesto por pequeños fragmentos, como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? Muy, muy breves fragmentos, no dicen exactamente de dónde fueron extraídos o no se sabe si a lo mejor fueron algunos parte de su creación, que yo creo que sí, bueno, digo, muchos de ellos sí fueron de su creación, y eso todavía lo hace un poco más misterioso, ¿no? Este camino de investigación del que se desconoce del todo de dónde se extrajo, lo hace más interesante todavía. Es como una antología sobre el cabello, con muchos textos que te extraje el Talmud, por ejemplo, como se acaba de leer, ¿no? Pero también hay fragmentos míos, son Ujú. como pre-twitters, Sí, 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 sí. Sí, y principalmente todo la primera parte son ensayos escritos por usted ensayos sobre el cabello que publiqué en el Uno más Uno en un y que Amazon. conforman la primera parte del libro. Ujú, La segunda parte se llamaba, bueno, se llamaba de la amorosa inclinación a enredarse de la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, la ujú. primera edición que me publicó Océano, que fue muy mal leída, que se agotó durante muchísimo tiempo, hasta que me publicaron de nuevo en Alfaguara, y han hecho varias ediciones, y decidí ponerle el nombre de una de las secciones, que era La cabellera andante, que me Ujú. parece mucho más significativo y sugerente. Sí, no, y esta edición está muy, muy bonita, me encantó la portada, Bueno, es la una portada obra es preciosa, de sí. arte, sí, muy, muy bonita. Y bueno, pues para cerrar, ahora sí, como por 10ª vez para cerrar, a propósito de nuestra plática de hoy, me gustaría compartir este fragmento de La cabellera andante que me encantó. Dice así, son 2 pequeños fragmentos. Las trazas, ese es parte de uno de sus ensayos que se llama Soltarse el pelo. E5, soltarse el pelo. Del cuerpo lo único volátil es el cabello, y para los antiguos el alma. La ligereza de ciertas mujeres las hace aves. Las trazas equívocas del vello que cubre el rostro revelan la virilidad a punto de estallar,
y solo en el momento breve en que los dos sexos pueden parecer uno, en ese momento en que los jóvenes parecen doncellas y viceversa, porque la delgadez del cuerpo y la elasticidad los hace hermafroditas. Solo en ese momento, repito, es válido el travestimiento. Y conste que antes no existía el unisex, solo en las comedias galantes y en algunas historias de mujeres no conformes con su condición esclava, recluidas en un gineceo, siempre vestidas con largas faldas, amplias e incómodas, aunque majestuosas. La mujer que se traviste o el joven que se disfraza de mujer tienen que cuidar su pelo y mantener la cara lisa y suave como los niños, son como los ángeles, y los ángeles tienen plumas como los pájaros, y volvemos al punto de partida. Las mujeres son como las aves. Sí, bueno, pues me parece Gracias, prodigioso muchas gracias. este libro, vale mucho la pena leerlo, ambos, este, y pues bueno, no me queda nada más que agradecerle, fue una entrevista sumamente fructífera, este, y pues bueno, espero que nos podamos ver en un futuro cuando cuando la pandemia se encuentre en otra situación. Y yo también le agradezco mucho y me da realmente mucho gusto ver que mis libros publicados, este fue publicado hace 40 años por primera vez también, o 39, ahora es muy bien leído, muy bien apreciado, sobre todo por los jóvenes de su generación. Me acaban de hacer una entrevista el martes, Viviana Camacho, que leyó con una atención y con un rigor mis textos, textos que en su época fueron soslayados porque no correspondían a las expectaciones tradicionales de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Pues bueno, voy a dejar de grabar